Hoy vamos a ver lo que son planos tangentes y rectos normales. Antes de entrar de lleno a lo de planos tangentes y rectos normales, vamos a ver un poquito de lo del gradiente geométricamente. ¿Qué tiene que ver? Vamos a verlo en dos variables y en tres variables. Entonces aquí pues dice, supongamos una función f de xy que es igual a c. Recuerden que esta era la denotación prácticamente para una curva de nivel, ¿verdad? De una función de dos variables, ¿verdad? Esta era la curva de nivel, ya hemos tocado esto, ¿verdad? Si esta curva de nivel la evaluamos en un punto p sub 0, p de un punto p x sub 0 ya como sub 0, tendríamos esto, ¿verdad? Eh, bueno, se va a tener lo que es esto y luego, si nosotros parametrizamos, tenemos que x depende de una variable t y y depende de una variable t. O sea, ya tenemos esta cuestión que tenemos la función que depende de x y x y y depende de una variable t, ¿verdad? Si nosotros le aplicamos a esta función lo que nosotros acabamos de ver ahorita, regla de la cadena, ¿verdad? Si calculamos la derivada con respecto a t, en este caso, pues, obtendríamos esta expresión. Esto es lo que acabamos de ver ahorita. Eh, vamos a ver para que lo entiendan bien. Tenemos aquí, si nosotros tenemos que z es igual a f de xy y x depende de t y y depende de t, entonces si nosotros calculamos la derivada de z con respecto a t, por lo que acabamos de ver ahorita, mediante la regla de la cadena, sería la derivada parcial de f o de z, ¿verdad? Con respecto a x por la derivada normal de x con respecto a t más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y dirán ustedes, pero Lica, aquí está igual a 0. Bueno, como aquí estamos suponiendo que la z vale c, ¿verdad? Si z es igual a c, al calcular la derivada de c con respecto a t, como c es una constante, la derivada de 0 y por eso esto queda igual a 0. Entonces, de esto que sale esta ecuación, miren la regla de la cadena que hemos estado usando antes. Bueno, teniendo eso, pues fíjense que esto se puede reescribir mediante lo siguiente. Eso que tenemos, esta ecuación se puede reescribir, bueno, se define lo que es el gradiente, ¿verdad? En dos variables de esta forma, ya sabemos, y se define lo que es un R' mediante esto. Si ustedes hacen el producto escalar del gradiente de f de xy, producto escalar con R' de t, si ustedes hacen ese producto escalar, les da esta ecuación, ¿ven? Les da esta ecuación, o sea, esta ecuación prácticamente es el gradiente, el producto escalar del gradiente por R' de t. ¿Eh? ¿Recuerdan? El producto escalar era la primera componente por la primera componente da esto. Esta componente por esta componente da esto. ¿Bien? Entonces se llega a que esta expresión que está aquí es el producto escalar del gradiente por esta R' de t. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pasamos a otra hoja. Si se acuerdan ustedes, ¿qué pasaba si teníamos que el producto escalar de dos vectores era igual a 0? ¿Se acuerdan ustedes qué era? ¿Qué podíamos decir de esos dos vectores? Que eran perpendiculares. Exactamente. Si el producto escalar de dos vectores su resultado es igual a 0, entonces se dice que esos dos vectores son perpendiculares. Entonces aquí, ¿qué dirán ustedes? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué viene a ser esto? Bueno, aquí lo que implica es que, bueno, el R' de t sub 0 es distinto de 0, porque este R' se le conoce como el vector esta viene siendo la curva que nosotros tenemos, la curva. Y este R' viene siendo el vector curvatura. eh, este. Entonces aquí lo que me dice que el gradiente es perpendicular a ese vector. Más aún,
este gradiente es perpendicular a la curva de nivel en ese punto P, en ese punto específico. Miren, esto es lo que queremos concluir, que ese vector o el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en ese punto P. Miren, o sea, yo si calculo el gradiente de una función en un punto, lo que estoy prácticamente es encontrando un vector perpendicular a la curva en ese punto. En ese punto que lo calcule, miren. Así, ahí en este caso. Nosotros si tenemos una función de dos variables, ¿verdad? Es decir, igual a un valor c, tenemos una curva en ese caso, y entonces calculamos el gradiente en un punto específico de la curva. Entonces lo que estamos haciendo es calculando un vector perpendicular a la curva, ¿verdad? En ese punto. Si lo calculamos en otro punto, pues sería otro vector que es perpendicular a la curva. Si fuera aquí, es otro vector, ¿verdad? Va teniendo direcciones así, son otros vectores en este caso. Eso es en R2. Ahora, si tenemos una función entre variables, ¿cómo son entre variables? Cuando ya las funciones, ya en más variables, aquí las tenemos ¿qué son las funciones? Ya no son curvas de nivel, ¿verdad? Sino que ya son superficies de nivel. El mismo análisis que hicimos antes, el mismo, miren, ahora ya es la función de tres variables, x, y, z, ya no hablamos de curvas de nivel, sino que hablamos de una superficie de nivel, ¿verdad? Igualada a una constante c. Y lo mismo de antes, ¿verdad? Aplicamos la regla de la cadena y llegamos a esto. Y lo mismo que lo antes, miren, este sería el gradiente de tres variables y obviamente tendríamos el R' de nuevo. Hay otra cosa que bueno, aquí lo voy a mencionar. Tenemos aquí, ¿verdad? Lo mismo, el producto escalar de los dos vectores igual a 0. Igual, el R' es distinto de 0, entonces con esto se entiende que el gradiente es ortonormal al vector tangente. Miren, aquí al R' se le llama vector tangente en ese punto, ¿verdad? A la superficie de nivel, ¿verdad? Y aquí pues el gradiente igual es un vector perpendicular lo que es a la superficie. Entonces aquí lo que necesito es que ustedes entiendan es que el gradiente va a ser perpendicular a la superficie en ese punto que lo calcule. Va a ser perpendicular a la superficie en ese punto que la calcule, ¿verdad? Y a la curva que pase o que contenga ese punto. A la curva que contenga ese punto. ¿Sí? Porque hay curva que contiene ese punto, entonces va a ser perpendicular. ¿Y de qué me va a servir esto de que sepa que el gradiente es perpendicular a la superficie o la curva que tenga ahí? Bueno, aquí ya donde viene lo que son, bueno, vamos ahorita, aquí. Nosotros los van a pedir, vamos a tener una superficie y podemos encontrar lo que es la ecuación de un plano que sea tangente a la superficie. Cuando hablamos de plano tangente es que solo está tocándola en un punto en específico en una superficie. ¿Se acuerdan vamos a ver? Sí, allá en 111 ustedes hablaban de rectas tangentes. Decían que una recta era tangente, por ejemplo, a una circunferencia si solamente la tocaba en un solo punto, ¿verdad? Eso decían de que esa era una recta tangente, si la tocaba en un solo punto. Bueno, aquí el mismo principio con planos. Hablamos de planos tangentes a una superficie si esa plano solo la está tocando en un solo punto. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar la ecuación de un plano. A encontrar la ecuación de ese plano tangente a esa superficie en un punto específico. Entonces aquí les dice, la ecuación del plano tangente a la superficie tal esta, en el punto P sub 0, X sub 0, Z sub 0, donde el gradiente es distinto de 0, está dada por esta ecuación, miren. Por esta ecuación.
donde esta ecuación es la misma que ustedes usaban allá en vectores, o la que usan, depende cómo vayan en la clase. Allá en vectores ustedes hablaban de la siguiente ecuación. La ecuación era, no sé si alguien se acuerda y me la dice, vamos a ver. Que les decía, ecuación de un plano, a ver, ¿cuál era la ecuación? A ver, dije, la aprendieron. Vamos a ver. Bueno, sería A por X menos X sub 0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0. Esta era la ecuación de un plano, donde N, el vector N, o el vector, era A, B, C, y tenían el punto P, que era X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. N era el vector normal al plano, y P era un punto que estaba en el plano. El P, esa era la ecuación de un plano. Bueno, si se fijan, es la misma ecuación que está aquí. Estas parciales serían las del vector normal, y obviamente X sub 0 y Y sub 0 no hace falta explicarlo, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces aquí, miren, aquí está el vector gradiente. Como el vector gradiente ya se sabe que es normal al plano, perdón, a la superficie, entonces yo ya tengo un vector normal. Lo único que necesito es un punto, miren, y ahí ya puedo formar la ecuación del plano. Entonces, si me piden encontrar la ecuación de un plano, de una superficie, lo que hago nada más es calcular el gradiente de esa función, evaluarlo en ese punto, y ya puedo lo que es formar la ecuación del plano. Miren, solo encontrar el gradiente, evaluarlo en el punto, y entonces ese sería mi vector normal prácticamente, y el punto ya me lo dan, ¿verdad? Y eso sería. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? Por eso necesitaba que aprendieran por qué el gradiente era normal, que es lo que vimos al inicio. Entonces, aquí, miren, así es sencillo. Esta que está aquí, Lili, ajá, cuando el gradiente es perpendicular en la diapositiva anterior, el R' va ajá. a ser cualquier vector, ¿verdad? Un vector cualquiera Sí, que esté. ese R' es prácticamente un vector tangente. Este es normal, y este vector R' sería el tangente a la superficie. Ya van a ver para qué se ocupa ese R', que aquí no lo vamos a llamar R', ya solo le llamamos R' nada más, pero aquí prácticamente no le llamamos R'. Ahora, para una ecuación de una recta, ¿qué necesitaban ustedes? Ahí está, lo que necesitan para una ecuación de una recta. En ecuaciones paramétricas. Bueno, la ecuación de una recta podemos formar mediante ecuaciones paramétricas y simétricas. En este caso, estas son las paramétricas, pero lo que necesitaban para una ecuación, para formar la ecuación de una recta, ¿qué necesitaban allá? No me vayan a decir de 110 que 2 puntos y ya estuvo. No, es con vectores. Bueno, para formar la ecuación de una recta, lo que necesitan es un vector director. Allá le llamaban vector director. Y un punto, ¿verdad? Por donde pasara la recta. Bueno, esta es recta normal, la ecuación de la recta normal. Entonces, si ustedes entienden por recta normal, vendría siendo una recta que es perpendicular eh, a la superficie en tal punto. Entonces, esta recta lo que ocupa es un vector director, es un vector, o sea, que sea paralelo a la recta. Y entonces, como hablamos de una recta normal, entonces, sí necesitamos un vector que sea normal a la superficie. Entonces, ¿y quién es el vector normal a la superficie? El gradiente nuevamente, mira.
este es el gradiente nuevamente, es un vector normal a la superficie. Entonces, yo ya tengo un vector normal a la superficie y tengo un punto donde ese vector es normal a la superficie. Entonces, yo con ello puedo formar la ecuación de la recta. ¿Qué es lo que está aquí? Mire, esta es la ecuación de la recta paramétrica. Donde x sub 0 nuevamente es el punto, ¿verdad? Es un punto y el gradiente vienen siendo estas, miren, que sería el vector director de la recta. Aquí hablamos de vector normal en un plano, ¿verdad? Es un vector normal porque es normal al plano. Y aquí es vector director que tiene la misma bueno, es paralelo a la recta. Entonces ese sería nuestro vector director. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta normal. Entonces miren, con aquí podemos calcular planos tangentes y rectas normales a la superficie en este punto. Solamente con el gradiente. Todo esto con el gradiente. Aquí, pues, la otra ecuación que sigue, pues, es la misma. Miren que, solo que aquí ya la función es en dos variables. Al inicio, la función era en tres variables, miren. Ahora, lo que pasa es que la función es en dos variables. Lo único que aquí es, miren, es que ya lo que cambia, ya no va, es menos, y no va la derivada parcial con respecto a z. No va. Pero si ustedes le ponen un poquito de mente, es la misma ecuación del inicio, porque si ustedes si traen despejan esta ecuación para cero, tendrían f de x menos y menos z. Y entonces ustedes al calcular las derivadas parciales, las derivadas parciales de esta función, que a esta función le llaman f mayúscula, ya que está igualada a cero, le llaman f mayúscula, tendrían f de x y menos z. Y entonces ustedes calcularían cada una de las derivadas parciales, que esta vendría siendo f de x, f de y bueno, al calcular la de f de z, perdón, la de f de z, la derivada parcial con respecto a z, como esta función no depende de z, sería 0, y la derivada de esto sería menos 1, y en esto queda menos 1, por eso aparece ese menos ahí, porque es menos 1 ya. La otra solo habría que calcularla, a ver cuánto queda en x aquí, cuánto vale en y aquí, la derivada, por eso está ahí. Entonces, miren, por eso queda menos 1. Es prácticamente la misma que tengo aquí, miren. Pero como ya se sabe que la derivada en z va a dar menos 1 para que cualquier valor, pues ahí está, nada más. O sea, es la misma, pero si no, pues ahí está como fórmula ya. Ahí está como fórmula, si acaso la función es en dos variables. Y bueno, eso es lo que tenemos con planos tangentes y rectas normales, miren. Y entonces ya se sabe cómo calcular la recta normal y el plano tangente a una superficie. Luego van a ir dándose más cositas de vectores. Ahora vamos a hacer unos ejemplos, a ver qué tal. A ver si se entiende o no. Ahorita van a entender bien fácil. Ojo, no vamos a graficarlo, ¿verdad? No vamos a hacer ese trabajito de momento de graficar y eso. Solo vamos a hacer lo más que todo lo algebraico. Bueno, dice, encontrar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal en el punto P sub 0, o sea, 0,012, en la superficie está coseno de pi x menos x cuadrado y más e a la xz más y por z igual a 4. Bueno, lo primero que vamos a hacer es igualar a 0 esta ecuación y definirla como f de x, y z. Entonces, este 4 lo vamos a traer a restar y va a quedar la ecuación coseno de pi x menos x cuadrado por y más e a la x por z más y por z menos 4 igual a 0. Bueno, a esto que está aquí yo le voy a llamar f de x, y z, y voy a tener esto, coseno de pi x menos x cuadrado por y más e a la x por z más y por z menos 4. Algunos lo que hacen es, como este 4 no va a tener mucha importancia, ¿verdad? Este 4 no tiene mucha importancia, solamente esto igualarlo al f de x, y. Ya que lo que voy a hacer ahora es calcular las derivadas parciales, que esas las que necesito, ¿verdad? Entonces, al derivar esa constante siempre va a dar 0, ¿verdad? Entonces, por eso solo se toman esta parte y dejan esa parte de constante fuera, ¿verdad? Pero para no estar ahí de que dejando, si la dejo o no la dejo en esa preocupación, mejor la copio.
Bueno, entonces tengo la derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x esta función. Bueno, este coseno depende de x. La derivada del coseno es negativo seno de pi x por la derivada del argumento con respecto a x, que sería pi, menos la derivada con respecto a x, que sería 2xy, más la derivada con respecto a x de la exponencial sería el mismo, por la derivada del argumento con respecto a x, que quedaría z. Esto no depende de x, es 0, y esto también es 0. Calculo la otra derivada, la de con respecto a y. Bueno, este término no depende de y, es 0. Esto sí depende de y, estaría menos x al cuadrado. Este no depende de y, es 0. Y este depende de y, sí, y daría más z. Entonces ahí tenemos la derivada con respecto a y. Y con respecto a z, bueno, este no depende de z, es 0. Tampoco depende de z, es 0. Y la derivada de esto con respecto a z, bueno, sería el exponencial, x a la z, por la derivada del exponente con respecto a z, que queda x. Más y, ¿verdad? Que sería la otra derivada. Entonces, ahí tengo las tres derivadas. Miren, mi gradiente de la función sería esto, ¿verdad? Sería menos seno, bueno, menos pi seno de x, de pi x, menos 2xy, más z por e a la xz, en dirección de y, más menos x cuadrado más z, o z menos x al cuadrado, como nos gusten poner, en dirección de j, más x por e a la xz, más y en dirección de k. Notan un punto, entonces la voy a evaluar en ese punto, o sea, el gradiente evaluado en el punto 0,1, 2. Bueno, si x vale 0, en este me queda 0, seno de 0 es 0. Si x vale 0, queda 0. Si x vale 0, queda e a la 0 es 1. Y z que vale 2, quedaría más 2. Dirección de y, más x vale 0 y z vale 2, quedaría 2 también aquí. Dirección de j, más x vale 0, se hace 0 esto, y y vale 1, queda 1 acá. Entonces el vector este quedaría 2y más 2j más k. Bien, ahí tenemos lo que es el gradiente de la función. Ahora vamos a encontrar las ecuaciones del plano tangente. Ecuación del plano tangente. Bueno, la ecuación del plano tangente me dice que la derivada parcial de f en el punto P sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f con respecto, bueno, de f con respecto a y en el punto P sub 0, y menos y sub 0, más la derivada parcial de f con respecto a z en el punto P sub 0 por z menos z sub 0. Esa es la ecuación del plano tangente. Ahora, estos prácticamente son estos, ¿verdad? El gradiente sería mi vector normal, en este caso sería 2 por x menos 0. Este viene siendo mi x sub 0, mi y sub 0 y mi z sub 0. Da el P sub 0. Más 2 por y menos 1, más 1, que es la componente de aquí, z menos 2, igual a 0. Entonces esto quedaría 2x menos, perdón, más 2y menos 2 más z menos 2. Mira. Y aquí pues este y este se suman y quedaría 2x más 2y más z igual a 4. Y esta es la ecuación, chicos, del plano tangente. Esa es la ecuación del plano tangente a la superficie. Ahora la que sigue es la ecuación de la recta normal. Aquí la voy a hacer. Ecuación de la recta normal. Voy a poner las ecuaciones así, bueno, aquí estas, miren. Sería x sub 0 más f, la parcial de x, evaluada en p sub 0, por una constante t, por la variable t, ¿verdad? Que es el parámetro. Y igual a y sub 0, más la en y, en p sub 0, por t, y z, por z sub 0, igual a z sub 0, más
la parcial en z en el punto t. Entonces vamos a ver cómo quedarían las ecuaciones paramétricas. Sería x. Bueno, como x sub 0 es 0, pues no es, solo iría la parcial, ¿verdad? Que sería 2t y igual a 1 más 2t. Y z sería igual a 2 más t. ¿Sí? Y ahí estaría la ecuación de la recta normal. Y eso es todo. Es claro que si yo me pongo de lleno a resolver los ejercicios aquí, a hacerle esto, ¿verdad? Dirán ustedes qué es esto, qué es lo otro. Si no les hubiese, ¿por qué usa el gradiente? Porque no uso otra función, entonces no me hubieran entendido qué representaba el gradiente, todo esto, ¿no? Allá lo que estoy haciendo es prácticamente calculando la ecuación de este plano y la ecuación de esta recta, ¿no? Normal. En el punto P sub 0 de una superficie, pues no sé qué gráfica puede tener esta superficie, ¿verdad? Un poquito ahí engorrosa a esa superficie. Link, disculpe, Ajá, la última parte no entendí muy bien. ¿cuál? La Esta. última, la ecuación de la recta normal, sí. Bueno, aquí para la ecuación de la recta normal, lo único que hacemos es tomar el punto que viene siendo esta y lo que van acompañados del parámetro son los componentes del gradiente, que esta prácticamente es mi vector director. Lo único que hice es esto, ¿verdad? Y x sub 0 y y sub 0 son estos los mismos, el en el p sub 0, y estas derivadas parciales son estas. Los coeficientes que acompañan aquí los del vector. Miren, si lo quiere ver de esta forma, 2,2,1, ¿verdad? Este es la parcial en el punto P sub 0 de X, la parcial de Y en el punto P sub 0 y la parcial de Z en el punto P sub 0. Hoy sí, Sí, hoy sí lo entendí, ¿verdad? gracias, Link. Y esta es la recta normal, ¿verdad? Las ecuaciones paramétricas, que ustedes ya vieron esto, ecuaciones paramétricas, ecuaciones simétricas. Si yo les digo, denme las ecuaciones simétricas, ¿cómo sería? Aquí vamos a ver si alguien me las da directamente, ¿cómo serían las ecuaciones simétricas? Vamos a ver. Sería t igual a x medio la primera. Ajá, bueno, todas despejadas para t me las va a dar t igual a x medio en la primera, en la otra sería t igual a y menos 1 entre 2, ¿verdad? Y t igual a z menos 2 entre 1, ¿verdad? Entonces las ecuaciones simétricas serían, como todas t vale cada uno de esos, entonces igualamos x igual a 2, y igual a menos, perdón, x medio igual a y menos 1 entre 2 igual a z menos 2. Y esas serían las ecuaciones simétricas, ¿bien? De esa forma ustedes encontraban las ecuaciones simétricas. Despejaban para t en cada una de las ecuaciones y como t es igual a todas ellas, entonces igualan a todas las tres ecuaciones. Y esas serían las ecuaciones simétricas. Eso ustedes ya lo vieron en vectores ahí, ecuaciones paramétricas y simétricas. Solo que ahora se junta todo esto con derivadas que estamos viendo ahora. Bueno, vamos con más. Dice, encontrar el plano tangente a la superficie en el punto miren, a la superficie z igual a a la menos x cuadrado, aunque no se mira mucho el menos ahí, x cuadrado más y cuadrado, en el punto p sub 0, x sub 0 y como sub 0. Miren aquí, la diferencia es que ya la función no se la dan entre variables como aquí, o sea, como en forma implícita. Aquí ya en forma explícita, z igual a tal. Entonces aquí ya no entra en juego la primera ecuación que vimos de planos tangentes, sino que ya es la que les mencionaba después, ¿verdad? Que ya cambió a que quieran menos 1. ¿Miren? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a calcular las derivadas parciales. El f de x sub 0 y y sub 0, pues prácticamente la derivada de z con respecto a x, que hemos hablado en el punto x sub 0. Eso. Entonces, hay que calcular las derivadas parciales de cada una de ellas.
de la derivada de z con respecto a x. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, díganme ustedes cuál es la derivada parcial de z con respecto a x. Y cuadrado por e a la x cuadrada. ¿Cómo? Y cuadrado por e a la x cuadrada. Así. Creo que va también el más y al cuadrado. Arriba. Ajá. Pues no, ahí falta algo ahí. Bueno, igual este y cuadrado no va. Ah, es 2x. Ajá, bueno, vamos a ver. La derivada del exponencial es ella misma, o sea que copien ese mismo exponencial tal como está. Miren, por eso siempre lo digo, la derivada del exponencial es ella misma. O la derivada del argumento con respecto a x, entonces derivamos el argumento con respecto a x. El menos que está por ahí por fuera, ¿verdad? Ahora derivo con respecto a x, la derivada de x cuadrado con respecto a x sería 2x. La derivada de y cuadrado sería 0. ¿Miren? Entonces al final esto queda menos 2x por e a la menos x cuadrado más y cuadrado. Entonces por ahí andaban, pero no, miren, no es lo, aunque falta un menos, ya es distinta la derivada. Entonces ahí está, miren. Hacen la de z ahora, la derivada con respecto a z. Es similar. Copian el exponencial nuevamente y derivan el exponente del exponencial con respecto a y ahora. Sería menos, la derivada con respecto a x de este término es 0 y la derivada con respecto a y sería 2y. ¿Miren? Y esto quedaría menos 2y e a la menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Verdad? Ahora bien, en este caso, pues, hay que evaluarlas en el punto. La parcial de z evaluada en el punto 0,0, que es el punto que me dan. Entonces, evaluada en el punto, tiene que la derivada queda igual a 0, ¿verdad? Por esta x que está aquí, como x vale 0, hace 0 todo. Y la de otra derivada con respecto a z queda 0, ¿ven? También, por esta y que está ahí, al evaluar cuando x vale 0 y y vale 0, las derivadas, las dos se hacen 0. ¿Qué me hace falta de todo esto, chicos? Bueno, esta ya la tengo y esta ya la tengo, que son estas, ¿verdad? Esta es lo mismo que diga f de x, evaluada en el punto 0, que es lo mismo. ¿Qué me hace falta de esa ecuación ahí para... Este sería mi x sub 0 y este es mi y sub 0. ¿Qué me hace falta, chicos? O ya tengo todo. Z falta. ¿Qué? Z sí o algo. Z sub 0, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo encuentro Z sub 0? ¿O quién es Z sub 0? creo que 0. El punto en la función. Ajá, por ahí le escuché en el fondo a alguien que dijo evaluar el punto en la función. Exactamente. Z sub 0 es evaluar este punto en la función Z. Aquí. Entonces sería e a la menos x vale 0 más y que vale 0. Y esto quedaría e a la 0, o sea que z sub 0 es 1. Ahora sustituyo en la ecuación esa, en la ecuación del plano tangente, ¿verdad? Y le pongo ecuación del plano tangente. Sería la de 0 por x menos 0, que es el x sub 0, más la otra derivada que es 0 por y menos 0, menos, bueno, z menos z sub 0 que dio 1, y en este caso pues quedaría igual a 0. Esto es 0,
Esto es 0. Y queda menos z más 1 igual a 0. Y con esto obtenemos que z es igual a 1. Y esta sería la ecuación del plano tangente, miren. Y esto sería así. Aunque no quede x y y, sigue siendo la ecuación de un plano. ¿Cómo sería este plano? A ver. ¿Cómo sería este plano? O sea, vamos a ver. Sería un plano vertical, un plano horizontal o un plano en diagonal. En diagonal. ¿Mm? En Si yo les diagonal. pongo, no. Si yo les pongo ahí Z, y X. Z Sería igual. vertical. No. Bueno, ya lo que sobra es lo ahora va a contestar otro, pues va a ser horizontal. Es horizontal. Z igual a 1, entonces solo eso va a ser horizontal, en plano horizontal, en este caso. ¿Por qué horizontal? Porque para cualquier valor de y X, siempre Z vale 1. Entonces, sin importar lo que valga Y igual a X, Z es igual a 1. Aquí por ejemplo, tengo Z igual a 1. Entonces, aquí X y Y pueden cualquier valor y siempre Z valer 1. O sea, no hay algo que diga que, no hay un X que me haga que me suspenda el punto más. No sé si me voy a entender. Z lo que hace es como, si tienen un punto X y Y, se mueven tantas unidades para X y tantas unidades para Y, ¿verdad? Sí. Y luego en Z lo que hacen es moverse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que valga Z. Pero como Z vale lo mismo, ese valor de Z se mantiene constante en la misma dirección, ¿verdad? No hay un Z que me lo suba. No sé si me voy a entender. Siempre Z vale lo mismo para cualquier valor de X y Y. Por eso viene siendo horizontal ese plano. Ya, si ya tienen una ecuación X más Y más Z igual a 1, por ejemplo, aquí ya el plano ya no es ni vertical ni horizontal, sino que viene siendo como diagonal, porque solo buscan valores que cumplan aquí la ecuación esta, y entonces como X va a valer algo, Y va a valer algo, y entonces ya un Z va a valer algo, y ya va a tener, y voy a encontrar otro valor de Z que va a quedar otro punto aquí, y así vamos a tener un plano que va a ir formándose así, de estas formas horizontales. Bueno, puede ser así, abrir hacia allá también, en todos los casos. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, estas son cosas que ustedes allá en su clase de vectores debieron de haberlas visto, o casi casos así. Pero este solo era para hacerlos ver nada más, ¿verdad? Que es. Ahora vamos para terminar con este ejemplo, luego mañana vamos a seguir con otros. Miren que ahí le voy a dejar. Aquí ya es un poquito más distinto a los anteriores. Miren, aquí dice, encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente, ya no dice recta normal, miren, recta tangente a la curva de intersección de las dos superficies. O sea, tenemos dos superficies, en este caso, en el punto 013. Tenemos esas esas dos superficies y supuestamente se intersectan y forman una curva, pero me piden la recta tangente. Ya no es recta normal, miren, ya no es recta normal. Para entender bien esto, vamos a ir ahorita aquí. Vamos a ver. Aquí traigo dos superficies cualquiera, no son las del ejercicio, no son esas, sino que solo es para que entendamos bien. Me están viendo aquí la gráfica, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, tenemos una esfera y tenemos lo que es un paraboloide en este caso. No me quiere trabajar el GeoGebra. Bueno, la cosa es que pueden ver que estas se intersectan y lo que se forma aquí, lo que se forma ahí es esta, miren, esta circunferencia que está aquí, sería la circunferencia de intersección. Miren, esa sería la curva de intersección de las dos superficies.
Entonces, allá lo que me dicen, me dan un punto, por ejemplo, puede decirme que ese es el punto que me dan P, es un punto, ¿verdad? Que aquí en este punto encuentre la recta tangente. ¿Por qué hablan de recta tangente y ya no hablan de recta normal? Porque no me están pidiendo una recta normal a una superficie. Me piden la ecuación de una recta tangente, o sea, una recta tangente vendría siendo, vendría siendo lo que es una recta que solo toca a esa curva en ese punto. Esa sería la ecuación, la ecuación de esta recta me están pidiendo. ¿Y cómo voy a hacer en ese caso para encontrar la ecuación de esta recta? ¿Cómo haría? ¿Qué tengo que hacer ahí la cuestión? Bueno, para encontrar la ecuación de una recta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de una recta? A ver. La pendiente, ¿no? No, es de 110 en vectores. El vector director Ajá, ajá. y un vector, Y un punto y un vector B que sea el vector director. Bueno, el punto ya me lo dan. Lo que no tengo es el vector director. El punto ya me lo dan en el ejercicio, pero lo que no tengo es un vector director. O sea, necesito un vector director que sea paralelo a ella. Que sea paralelo. Este sería mi vector director. ¿Ves? Pero ¿cómo encuentro ese vector director? Bueno, como se sabe que esta curva está tanto en la superficie azul como en la esfera. Esta curva, ¿verdad? Yo de ambas superficies yo puedo calcular lo que es un gradiente. Puedo tener el gradiente donde a esta le vamos a llamar, es que esta es la función, la esfera es una función f de x, y y z, y esta es una función g de x, y y z. Entonces voy a tener el gradiente de la esfera, que sería el gradiente de f, y puedo obtener, eh, vamos a ponerle otro color, un azul, tendría lo que es el gradiente de la función g, del paraboloide. Este es perpendicular ahí a la curva. Y también este es perpendicular a la curva. Ambos son perpendiculares a la curva, no entre ellos. Son perpendiculares a la curva, no entre ellos. Entonces, pero yo necesito un vector B. ¿Cómo se imaginan que puedo encontrar ese vector B? Miren que este vector B vendría siendo el R' que estábamos allá. sería con las derivadas normales, entonces. No, las derivadas parciales me van a servir de cada una función para encontrar lo que son estos gradientes de ellas. Y ahí nada más. Las derivadas no me van a servir para nada más. Sumándolos. No puedo sumar un gradiente más otro gradiente porque son vectores. No, así no. Pero el R' no eran las sumas de las derivadas normales. Vamos a ver. Voy a borrar aquí y vamos a volver allá a lo inicial, a lo que estábamos allá al inicio. Este R' viene siendo lo que es el vector tangente a la curva esa que estamos ahí. Que prácticamente ese R' es el que les digo yo, es el vector director de la recta tangente que tenemos ahí. Entonces ustedes pueden ver que el gradiente viéndolo esto, que lo tenemos una función, miren, el gradiente viene siendo perpendicular a tanto al R' como a la recta.
pongámosle que hay otra superficie y tengo otro gradiente, el de G, que también este gradiente es perpendicular a la R', bueno, por aquí lo pongamos, a la R' y a la recta tangente. Esta es la recta tangente la que yo quiero calcular allá. Entonces, yo sé que estos dos gradientes son perpendiculares a la recta tangente y a la curva, ¿verdad? Pero en sí me importa a la recta tangente. Entonces, pero yo necesito conocer la ecuación de esta recta tangente, donde este R' vendría siendo el B, el vector director. Entonces, ¿cómo encuentro ese vector que va a ser perpendicular a los dos gradientes? En pocas palabras. ¿Se acuerdan cómo genero un vector que sea perpendicular a dos vectores? ¿O no? No se acuerdan. La verdad no. Bueno, para no estarlos aquí toda la tarde, ese vector que vendría siendo perpendicular a esos dos gradientes, ¿verdad? Como les digo, aquí vamos a tener un gradiente, el gradiente de G, ¿verdad? Y vamos a tener un gradiente de F, ¿verdad? Y aquí tenemos la recta normal, que nos dicen a la curva, ¿verdad? Entonces necesitamos un vector B. Entonces, ¿cómo genero este vector B perpendicular a estos dos gradientes? Bueno, ese vector B tendría que ser el vector que se forma del producto cruz de estos dos gradientes. Recuerden un poco. El producto cruz o producto cartesiano, creo que le llamaban también ustedes, de dos vectores, me devuelve otro vector. Y ese nuevo vector que se origina del producto de dos vectores es perpendicular a los dos vectores. Entonces aquí miren, si yo tengo dos gradientes que son perpendiculares a la recta normal, recta tangente que yo quiero calcular, ¿verdad? Y esa recta tangente tiene un vector director que es un vector paralelo a ella. Entonces, este vector director yo lo voy a encontrar haciendo lo que es el producto cartesiano o producto cruz de esos dos vectores o de esos dos gradientes. Miren, con eso genero un nuevo vector que va a ser perpendicular a este y perpendicular a este. Y que sería paralelo a la recta tangente. ¿Se entiende lo que se va a hacer, chicos? ¿Qué se tendría que hacer? No sé si alguien me lo puede decir. O no, todavía no está claro. Sería calcular los dos gradientes y luego hacer el producto cruz de ellos. Ajá, exactamente. Calcular los dos gradientes, el gradiente de esta superficie, el gradiente de esta superficie. Luego, evaluarlos obviamente en este punto, ¿verdad? Los gradientes ya numéricos, no hacen variables. Y luego hacer el producto cruz de los dos vectores. Y con eso vamos a obtener ya un vector normal o perpendicular, perdón, a los dos gradientes. Y ese va a ser mi vector director de la recta tangente que me pide. Y el punto ya lo tengo porque ya me lo dan. Y ahí yo formaría la ecuación de la recta tangente. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a nombrar esta función f de x, y, z. Bueno, f de x, y, z va a ser igual a x cuadrado más 2y cuadrado más 2z al cuadrado menos 20. O sea, trayendo este a igualdad sería tú. Y la otra va a ser g de x, y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z menos 4. Ahora calculo el gradiente de cada una de ellas. Ya lo voy a ir haciendo ya no voy a calcular derivadas por separado, sino que ya de una vez todo. El gradiente ya directamente. El gradiente, bueno, aquí va la derivada con respecto a x, sería 2x. En dirección de ahí, la derivada con respecto a y, que solo sería derivar este término, sería 4y. En dirección de j, más la derivada con respecto a z, que quedaría 4z. En dirección de k.
Igual aquí calculo los gradientes. No lo estoy calculando por aparte, ¿verdad? Sino que ya directamente todo, por ahorrarme tiempo. Aquí sería 2x en dirección de Y más 2y en dirección de J más K nada más. Ahora evalúo los gradientes en este punto que me dan aquí. El gradiente en el punto 0,1,3, X vale 0, se cancelaría la esta, ¿verdad? Si Y vale 1, quedaría 4J, más Z que vale 2, sería 12K. El gradiente de G en el punto 0,13 sería también, se cancela la Y, sería, si Y vale 1, queda 2J, 2J. y aquí K, ¿verdad? No hay Z que evaluar, entonces lo queda acá. Entonces ahí tengo los dos gradientes. Ahora voy a hacer lo que es, bueno, voy a decir que B es el vector, ¿verdad? Del producto escalar de gradiente de F por el gradiente de G. Entonces, este ya se sabe cómo se calcula, ¿verdad? Ahí ponen la I, J y K. Bueno, no hay componentes en Y en ambos vectores. Las componentes en J son 4, 2, y en este caso sería 12 y 1. Y calculan ese determinante. ¿Mira? Sería I multiplicado por, eliminando la primera columna y la primera fila, 4 por 1, 4 menos 2 por 2, 12, 24, más, menos J, eliminando la primera fila y segunda columna, 0, 0 va a dar esto, bien, 0 por 1, 0 y 0 por 2, 12, más K, eliminando la primera fila y tercera columna, 0 por 2 da 0, y 0 por 4 da 0, entonces queda 0. Prácticamente, este vector solo queda como menos 20 y, ¿verdad? Las otras componentes son 0 los coeficientes, solo queda menos 20y. Entonces, B, que es el vector director de la recta tangente, ¿verdad? Este le voy a poner aquí, vector director. Entonces, ¿cómo va a quedar mi recta tangente? ¿Cómo queda? Voy a poner las ecuaciones así, que sería x sub 0 más, teniendo que tenemos p sub esto. Volví a copiar lo mismo. Y sub 0 y z sub 0. Y b, que son las componentes del vector director. Entonces sería a por t más y por y sub 0 más b por t más z igual a z sub 0 más c por t. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones paramétricas? Sería x igual a ¿qué? A ver, ayúdenme. ¿Quién sería el x sub 0? Menos 20. No, el x sub 0. El a Sería Ah. 0. sería, el x sub 0 es este, miren el punto, el y sub 0 es este y el z sub 0 es este. Entonces sería 0 menos 20y, perdón, t, en la y, ¿verdad? El a, b y c son las componentes del vector director, pero como en este caso a vale menos 20, pero b y c valen 0. En este caso quería y sub 0 es 1, y c, bueno, lo voy a poner más 0 por t, z sería igual a 3 más 0 por t. Entonces prácticamente las ecuaciones quedan x igual a menos 20 por t, y igual a 1 y z igual a 3. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta tangente. Estas dos quedan sin parámetros, ¿verdad? Porque las componentes del vector director son 0. Entonces ahí están las ecuaciones paramétricas de la recta tangente, de la recta tangente a la curva de intersección, ¿verdad? De estas dos superficies. Mañana vamos a hacer más ejemplos, donde miren aquí lo que dice, encontrar los puntos sobre la superficie, esta, ¿verdad? En los cuales el plano tangente es horizontal
O sea, tenemos una, por así decirlo, una esfera. ¿Y dónde el plano es horizontal, por ejemplo? Plano horizontal. Bueno, aquí. Y entonces encontrar este punto donde este plano es horizontal allá. Eso es lo que vamos a hacer mañana, ejemplos así. A ver qué tal nos va. No sé si lo quieren pensar y así apoyan mañana a ver qué podemos hacer.